os vengo a contar una historia que ya ha salido en un vídeo anterior. No la historia en sí, sino un trocito muy chiquitito de esa historia. Para poneros en contexto, os voy a contar, para la gente que no haya visto ese vídeo o no se acuerde, qué pasó más o menos o cuál era la situación que yo vivía cuando estaba en un colegio católico, ¿vale? Aclaro desde ya que no todos los colegios católicos son así, pero casualmente a los que me ha tocado ir a mí son de a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Esto qué quiere decir? Que mucho predicar con el amor, con el compañerismo, con querer a la gente, con tratar a todo el mundo bien, pero luego sus alumnos y algunos profesores eran unos auténticos cabrones, con todas las letras. Yo en este colegio llegué cuando tenía unos 11 años más o menos. Al principio del todo, digo en el vídeo de mi colegio católico, de mi experiencia en un colegio católico, que me junté con el grupo de los populares. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que se me acercaron a mí. Estaba al principio, o creía estar muy bien con ellos y parecía que yo encajaba. Tiempo después me di cuenta de que no, obviamente no encajaba con ellos. Eran niños y niñas súper pijos que lo único que sabían era hablar de cuchicheos de oye, he quedado con este, me he liado con el otro, con 11, 12 años, ir a casa de X que tenía un chalet con piscina, hablar de ropa, salir a dar vueltas por el centro comercial sin hacer absolutamente nada y ese tipo de soplapolleces. Por no decir lo típico de que en clase no atendían, sacaban unas notas regular tirando a mal y se consideraban en aquel momento pues una especie de prototipo de chonis, canis o como quiera que los llaméis en vuestros países. Yo siempre había sido una niña que me gustaba mucho dibujar. En aquel momento me empezó además a gustar el manga y el anime, sobre todo influenciada por una amiga que también nombré en ese vídeo, que se llama Pau. Yo ya llevaba tiempo siendo friki sin saberlo. Me había visto animes como Digimon, Inuyasha, Sakura, Doremi, Pokémon, todo esto desde que era pequeña, además de jugar videojuegos y todo el rollo, solo que no lo consideraba ningún tipo de nada, era simplemente mis gustos. Y esta gente, ¿qué es lo que le gustaba hacer aparte de lo que ya he contado? Pues sobre todo malmeterse en la vida de los demás, criticar de muy mala forma a cualquiera que no fuera igual que ellos, mucho mirar por encima del hombro. Y a mí me estaba cayendo mejor Pau y su mejor amiga, que en ese momento estaban ellas dos solas, apartadas en la clase, por así decirlo, las tenían marginadas porque eran las que no compartían los mismos gustos que este grupo, eran las que no eran populares, comillas, comillas. Yo les llamo populares al grupo que es un grupo enorme de personas, que a lo mejor si éramos 30 en clase, ese grupo lo formaban como 20 personas y el resto estaban desperdigados y luego aparte estaban Pau y su mejor amiga. Yo, como ya dije en ese vídeo de mi colegio católico, no me sentía a gusto con este grupo porque vi que eran malas personas, lo descubrí en mis propias carnes después de estar con ellos en mi cumpleaños, que me la liaron pardísima, me destrozaron la casa, me humillaron, me criticaron, me mintieron y yo me alejé de ese grupo. Tengo más vídeos pensados sobre gente que pertenecía a este grupo, sobre todo de un chico que os dije que tenía un nombre muy católico para lo hijo de puta que era, pero la historia de hoy no va sobre ese chico ni sobre ninguna persona en sí de ese grupo de populares, sino de una chica que estaba aparte de todo ese grupo, que aparece en el vídeo de mi experiencia en un colegio católico, que es la que puso el mensaje este que a muchos os sangraron los ojos cuando lo leísteis, Leona. La llamo Leona porque obviamente no pienso dar ningún dato personal de esta chica, hace muchísimos años que pasó esta historia, simplemente quiero contarla, no por echarle mierda a ella, porque ya digo, no tengo ninguna necesidad de años después echarle mierda a nadie, sino como una forma de reflexión y también de desahogo de una época mala de mi vida, y quiero además que si veis este tipo de gente, la sepáis identificar y alejaros de ellas a tiempo. Todos podemos caer en ser tóxicos, en ser malos, en tener momentos malos de nuestra vida y cagarla y ser horribles personas, pero realmente si puedes evitarte pasar por ese mal rato, mejor. Yo sí creo en las segundas oportunidades, que hay que olvidar también el pasado y saber perdonar para estar en paz contigo mismo y con la otra persona. Es verdad que la gente puede cambiar, por supuesto que la gente puede cambiar, pero si realmente no estás dispuesto a lidiar con una persona de este tipo, porque te puede hacer sentir mal, porque te puede cargar un montón de problemas psicológicos y demás, mejor que las sepas identificar y alejarte a tiempo. Aunque luego años después os perdonéis, lo habléis las cosas y volváis a ser amigos, si en ese momento la persona os está haciendo sufrir y os trata mal, hay que alejarse. Voy a empezar a contar un poco quién era ella, cómo era y demás para poneros en contexto, ¿vale? A Leona la tenían un poquito de lado, no pertenecía al grupo de los populares, tampoco se juntaba con nadie así más a mayores y se pegaba mucho al grupo, al dúo de Pau y su mejor amiga, aunque ella no tenía tanta conexión con ellas porque había llegado tiempo después al colegio. En general la tenían bastante de lado, por no decir muy de lado, y se metían con ella porque era bajita, muy delgada, le decían que tenía los dientes feos, se metían con ella también porque tenía gafas, el pelo cortito, en fin, que también era carne de cañón para el bullying, como el resto de mis amigas, cada una por el motivo que les diera la gana a esta gentuza. No me estoy refiriendo a Pau y su amiga, me estoy refiriendo al resto de la clase. Y Leona siempre se quejaba de que Pau y su mejor amiga estaban muy juntas y que ella se sentía también
desplazada incluso dentro de su grupo, que era de por sí enano, pequeño, formado por 3 personas. Así que cuando yo llegué al colegio y me separé del grupo de los populares, pues se pegó muchísimo a mí porque se sentía sola, y esto es lo que ella me decía. Desconozco si Pau y su mejor amiga sabían que ella se sentía así, pero es lo que ella me comunicaba a mí, que las otras la despreciaban, que no se sentía a gusto con ellas, que estaba cansada de que Pau estuviera todo el día ay, mi mejor amiga, ay, mi mejor amiga, ay, mi mejor amiga, y a ella pasaran de su culo. Tiempo después entendí también el por qué pasaban de su culo, no me extraña porque era una pesada de narices, porque tú tienes que entender que si dos personas se han criado juntas y llevan juntas desde que son prácticamente bebés y no tienen ninguna pelea ni nada raro de por medio, es normal que esas personas tengan un lazo mucho más fuerte que contigo, que has llegado como 3-4 años después, y no es algo malo en sí. En lugar de montar berrinche, quejarte, llorar, ofenderte o lo que sea, lo que creo que deberías hacer para estar sana y tener una relación sana con esas personas es disfrutar los momentos con esas personas, tomarlas como amigos y ya está, y no estar constantemente echándole a la otra persona en cara que quiere más o que se lleva mejor con este que contigo, porque lo único que creas es rechazo. Y esto lo digo tanto desde el lado de persona que se ha quejado de eso como persona que ha vivido eso, en plan que a mí se me han quejado de que yo quiero más a X que a Y, y cuanto más me insistía la otra persona en ¿por qué me quieres a mí menos que a este? ¿Por qué a esta persona le has dicho o le has hecho esto y a mí no? No sé qué, menos quería estar con esa persona. Pero la cosa es que a mí me daba mucha ternura, me caía bien y yo dejé que ella se me pegara como una lapa, y yo me pegué también a ella, obviamente, porque le tenía cariño. Esto que voy a contar ahora es muy importante para la historia porque yo creo que en parte fue el motivo principal de ella para todo lo que vino después, que algunos ya sabréis. Esta chica, Leona, tenía una obsesión con Zuri, es el nombre que le pongo a su crush, ¿vale? De aquel momento. Este era, pues básicamente, el delegado de la clase. Era un chico que estaba en el grupo de los canis, chonis, los populares, ¿vale? Y aunque era amable con ella, tampoco le hacía excesivamente caso. Era amable con todo el mundo. Él era así. Dentro de los niñatos de mierda que había en la clase, bueno, en el colegio en general, él era de los pocos que era decente. Decente tirando a bueno, incluso. Y ya os digo, en sí no le hace mucho caso a Leona. De hecho, en algún que otro momento nos llegó información de que el chaval pensaba en el fondo que era una pesada. Todo esto obviamente no se lo dijimos a ella porque si ya de por sí se sentía mal y no sé qué, no sé cuánto, como encima le digamos que el crush piensa que es una puta pesada, pues no es plan, ¿sabes? Y menos si es tu amiga, no le vas a decir esas cosas tan feas. Ya sabía media clase que a Leona le gustaba Zuri, y él mismo creo que lo sabía porque era bastante cantoso, bastante evidente, y no era correspondido para nada. Y ahora algunos estarán preguntando por qué digo que es la peor amiga que he tenido, o algo así habré puesto de título. No es que sea la peor amiga que he tenido, es una de las peores. Y aquí empieza la parte en la que todo se va a poner oscuro poco a poco. Ahora mismo muchos no estaréis entendiendo si yo me acerqué a ella cuando se sentía sola, si yo la comprendía, si yo la apoyaba, si yo en sí estuve ahí para ella y nos llevábamos bien y todo el rollo, porque es una de las peores amigas que he tenido y cómo es que acabamos mal. Todo vino a raíz de un cambio de clase que hicieron en el colegio. No sé por qué, la directora era medio gilipollas y asumía que estaba bien, que algún aspecto bueno me imagino que tendrá, pero yo a día de hoy no lo veo, hacer cambios de clase cada año. ¿Y esto qué consistía? En que si por lo que sea tenías problemas de bullying, si tú te habías conseguido de alguna manera milagrosa hacer amigos en tu clase, daba igual porque seguramente el año que viene acabarais cada uno en una clase diferente y te tocará volver a tragarte la mierda tú solito, sin amigos, en una clase que no conoces a nadie o conoces a poca gente, que se meten contigo, que eres el centro de las bromas y encima estás solo. ¿Qué pasó? Pues que hicieron un cambio de clase de los que siempre hacía este colegio de mierda y básicamente alejaron a Leona de nosotras tres, de Pau, de su mejor amiga y de mí. Nosotras tres fuimos a parar a la misma clase y ella se quedó sola en una clase con todos los del grupo de los populares que también se metían con ella o se habían metido anteriormente o la habían vacilado de alguna manera. Por aquel momento yo ya había salido tarifando, es decir, ya me había peleado, ya estaba fuera del grupo de los populares de mierda estos y yo ya tenía problemas con prácticamente todos ellos porque habían visto, primero, que no encajaba con ellos, segundo, que no estaba dispuesta a soportar la mierda que ellos hacían y decían, y tercero, que era mejor que ellos en muchos aspectos, por ejemplo, en notas, en calificaciones. Y diréis, ¿qué malo tiene sacar mejores notas o buenas notas o lo que sea? El nivel de esta gente de enfermedad mental que tenían, sobre todo hablo por el bando de las chicas porque el de los chicos era otro rollo, es que por ejemplo Zuri, que era el delegado, se llevaba muy bien conmigo porque me consideraba una persona inteligente, de provecho, que sabía hacer las cosas, que no estaba ahí por estar, y eso a alguna de la clase que sacaba notas de mierda le daba mucha envidia, porque ¿qué pasaba? Que si algo no entendían del temario, de lo que sea, ¿a quién venía Zuri? ¿A los que sacaban malas notas? ¿O a mí que sacaba las mismas notas que él o incluso superiores? A mí. ¿Con quién se quería juntar cuando había que hacer trabajos grupales? Conmigo. Que por cierto, en más de una ocasión yo le dije a Zuri que se viniera a nuestro grupo de trabajo para
para que estuviera también con mi amiga Leona, no lo hice porque quisiera que él sí estuviera en mi grupo. ¿Y qué pasaba? Que es que Zuri no es que fuera el crush de mi amiga Leona, bueno, ex amiga Leona, es que era el crush de media puta clase. Y con clase me refiero también la clase A, B, C, no solo la mía, sino las otras tres que comprendían, por ejemplo, el curso de sexto de primaria o de primero de la ESO. No sé a qué equivale en vuestros países, lo siento. Bueno, que me lío mucho. Llevaron a Leona a otra clase en la que no estábamos ninguna de nosotras. Y lo que hizo fue empezar a juntarse con gente del grupo de los populares. Y no porque tuvieran mil cosas en común, momentos bonitos juntos, ni nada de eso, sino porque empezaron a lavarle el cerebro en contra nuestra. Y ella se dejó. Supe que había pasado esto no porque ella me lo contara, ni nadie del grupo de los populares, sino porque había gente que era también friki, eso lo descubrí como 2 o 3 cursos más para arriba, que tenía amigos o conocidos dentro del grupo de los populares y les contaban cosillas. De hecho, recuerdo un chico que era bastante friki como nosotras, que tenía amigos dentro del grupo de los populares, que en más de una ocasión le habían dicho cosas sobre nosotras y sobre lo que tramaban y demás, y él nos contaba a nosotros lo que esta gentuza decía. Poco a poco empezó Leona a estar distante conmigo, hablaba a lo mejor de mis gustos frikis y ya no prestaba atención alguna, o ponía caras de asco. Esto me dejaba muy flipante porque antes se interesaba un montón por las cosas que contábamos, aun si no eran sus mismos gustos, porque ella en sí no era friki, pero por lo menos ponía atención, participaba en las conversaciones y no sé qué, y en ese punto pasó de estar ahí al menos, y estar pasándoselo mínimamente bien, a poner caras de asco, como mirarnos mal, separarse de nosotras en plan de putas apestadas y cosas así, cosas que a mí no me cuadraban, pero tampoco les di mucha importancia porque pensé, pues está mal, o a lo mejor es que ya no le apetece tanto juntarse con nosotras, lo cual no pasa nada. Incluso ya llegó el punto en el que dejó de querer quedar con nosotras. Esto ya sí que me saltó mucho la alarma y me tocó bastante los cojones porque siempre habíamos estado juntas las tres o nosotras dos. De hecho, en Halloween íbamos a su barrio, a su vecindario, nos disfrazábamos las tres o las dos y nos poníamos a pedir caramelos como si fuera esto América, ¿sabes? O alguna que otra vez en verano nos había invitado a su piscina y a su casa y habíamos estado ahí las cuatro súper bien, súper felices, pasándolo de puta madre, y a mí no me cuadraba nada. Y yo lo siento, pero soy de estas personas que pienso, mira, si yo por lo que sea ya no te intereso, ya no quieres ser mi amigo, mi pareja, mi prima de Cuenca, me parece perfecto. No lo entiendo del todo si no te he hecho algo malo o en contra o yo qué sé, o de repente he cambiado mucho mis ideales y ya no casan nada con los tuyos. No lo entiendo del todo, pero lo acepto. Pero lo que sí que no me gusta una mierda, y esto es lo que dije básicamente en el vídeo del Intocable, que mucha gente pareció no entenderme o que no le entraba en la cabeza o que parezco yo un monstruo por pensar así, es que des una puta explicación, que tengas los huevos, si eres tan valiente de alejarte de alguien, ponerle caras de asco, soltarle comentarios hirientes, hacer cosas en su contra, ten los cojones de decirle a la persona que ya no te interesa, no te alejes así por la cara sin motivo aparente, porque a la otra persona le puedes hacer un daño muy gordo. Prefiero sinceramente 1000 millones de veces antes que alguien sea sincero y valiente conmigo y me diga, mira, ya no quiero tu amistad porque somos personas muy diferentes, he cambiado, ahora mi vida es otra, mis gustos son otros, ya no congeniamos, así que prefiero que cada uno vaya por su camino, que también entiendo que pedirle esto a niños de 13 años, 14, 15 es jodido, pero bueno, yo valoro mucho esa valentía que en aquel momento yo sí la tenía y ella no, de que seas sincero y seas capaz de decirme, pues que si ya no te intereso, me lo digas a la puta cara, no empieces a hacer cosas a mis espaldas, no te dejes lavar el cerebro por personas y hagas cosas en mi contra, si te quieres ir, vete a tomar por culo, pero sé valiente y haz las cosas de frente, que es precisamente el punto del vídeo del Intocable que mucha gente no captó, que a mí me la sudaba olímpicamente si ese tío desaparecía de mi vida, pero quería que me hubiera dicho las cosas de frente, que me hubiera explicado el por qué para yo poder darle un sentido en mi cabeza y poder estar en paz. Imagínate que tú tienes un pájaro, ¿vale? Es una metáfora un poco extraña lo que voy a poner, pero bueno, un pájaro en una jaula en el jardín, ¿vale? Y tú un día te encuentras la jaula abierta, como con plumas por ahí desperdigadas, ahí como enganchadas en los barrotes, y tú sabes que tu pájaro no se ha intentado jamás escapar de esa jaula y que de hecho es un pájaro súper dócil, que lo llamas y viene, que te quiere mucho, que siempre está contigo, pero el pájaro ha desaparecido. Dime si sientes exactamente lo mismo, si te pones a pensar y llegas a la conclusión de que quizás un gato se ha intentado comer a tu pájaro, ha conseguido abrir la jaula y se lo ha comido, o si piensas que a lo mejor cerraste tú la puerta mal y el pájaro se ha escapado, o si piensas que a lo mejor algún vecino ha querido putearte por algo, ha abierto la jaula, ha cogido a tu pájaro y se lo ha llevado. En el caso del gato, probablemente te culpes a ti de no haber metido a lo mejor el pájaro dentro, o de no haber vigilado que ningún gato estuviera por ahí, o simplemente te cagas en el gato porque se ha comido tu puto pájaro. En el segundo caso, te martirizas porque te dejaste la puertecita de la jaula abierta y que podías haberlo evitado y que no sé qué y no sé cuánto, pero que a lo mejor el pájaro está bien y si te esfuerzas un poco lo
puedes encontrar todavía. En el tercer caso, sientes miedo de que alguien te desee el mal y ha llegado a hacer daño, algo que es importante para ti, y por lo tanto te paranoias en quién habrá podido ser, por qué, qué has hecho. Pero si tú de repente descubres que el pájaro que no estaba en la jaula está en el veterinario porque tu madre se dio cuenta ayer de que tenía un ala rota, por ejemplo, o una patita mal, la cosa cambia drásticamente. El resultado en los 4 casos es el mismo: el pájaro no está en la jaula y tú no sabes qué ha pasado. Pues con esto es exactamente lo mismo. La persona se puede alejar de ti y tú puedes comprender por qué o por qué no. Tú vas a estar evidentemente mucho más tranquilo pensando que tu pájaro, aunque se haya escapado, está libre revoloteando por el campo, que si tú piensas que está en la tripa de un gato que se lo ha zampado. Tú no vas a volver a ver a tu pájaro, ya no lo recuperas, pero en un caso está vivo y en el otro no. Siguiendo con la historia de Leona, que me he ido muy por las ramas, finalmente acabó por pasarse Leona al lado contrario, ¿vale? Ya nunca venía con nosotras, se iba a casa de la primera que le reía 4 gracias, estaba todo el día pegada a Zuri, así que ella, encantada de la vida, me dejó sola, por así decirlo. Después, directamente, ya empezó a meterse conmigo, no había forma de hablarle por Messenger, que es lo que se utilizaba en aquel momento, sin que me insultara, me echase en cara algo, me mandase a callar o pusiera indirectas en sus estados. Lo típico que antes había en Messenger de poner: te quiero mucho mi corazón, mi alma, forever, más mejor amiga, 24 del 8 de 2010, razones con azores. Ella ponía indirectas del palo: no hay nada más bonito que descubrir a qué gente perteneces realmente. Todo esto muy mal escrito, fatal, con faltas de ortografía, que ya visteis en la captura del mensaje que me dejó en el famoso vídeo del acoso. Llegó el día en el que exploté y le dije que me estaba haciendo mucho daño, porque realmente me lo estaba haciendo, que me había hecho llorar por su actitud de mierda y que no sabía qué le había hecho yo para que fuera así de mala conmigo. Al día siguiente me acorralaron ella y su grupito de falsos amigos sacados del cartón de cereales más barato y plasticoso que os podáis imaginar, y se dedicó a reírse de mí delante de ellos, diciendo cosas como: ¿de verdad que has llorado por mí? Y se partía el culo y cosas del estilo, hasta el punto que tuvieron que venir profesores a ver qué coño pasaba. Pero no os creáis que hicieron absolutamente nada, dispersaron las aguas y ya está. Ni siquiera me preguntaron qué me había dicho, o la castigaron, o prohibieron que salieran más al recreo. No. A ver qué pasaba, ¿no? Como el que está viendo llover. Imaginaos, poneos en mi piel, que estás en el patio de un colegio, te viene un grupo como de 20 personas, te acorralan contra una pared, dejan a tus 2 únicas amigas fuera del grupo, te empiezan a mirar como riéndose, cuchillando entre ellos, no sé qué, y se pone de frente a ti una persona que tú querías un montón, que considerabas una amiga, y se empieza a burlar en la puta cara de todo el mundo de que tú has llorado por su culpa. Al día siguiente, si no recuerdo mal, fue cuando me envió el email que aparece en el vídeo de mi colegio religioso era una pesadilla. En ese mensaje decía, os lo resumo para la gente que no se haya visto el vídeo, decía que aunque habíamos pasado muy buenos momentos y otros tristes, que no me podía perdonar lo que había hecho, ahora os contaré cuál fue mi super crimen, que estaba mejor con la gente con la que se iba ahora, porque ellos sí la comprendían, tócate la polla, y se lo pasaba genial, mis cojones, que ella no era igual que nosotras y que por eso se había alargado, que hasta ahí lo puedo entender, ya os lo he dicho. Y la cosa tan grave que yo le había hecho, según ella decía, era mandonearla. Es decir, en teoría, según ella, yo la había estado mandando qué hacer y qué no. Esto lo dice porque básicamente yo le advertía que aquella gente no era buena, que alguien que aprovecha que te separas de un amigo para comerte la cabeza en su contra no es de fiar, es que esto es de cajón. Que era muy raro que de un día para otro pasaran de hacerle bullying a tratarla como una reina, que lo único que querían era separarnos. Y ¡sorpresa! Es lo que acabaron haciendo. Ella decía que no era como nosotras porque no le gustaba el anime, la cultura japonesa en general, hacer cosplay o dibujar como hacíamos Pau y yo, por ejemplo. Me esforcé un huevo en que ella no se sintiera sola, en que no la manipularan, en que pudiera hablar también de temas que le gustaban a ella, y resulta que se cabreó, manipulada obviamente por el otro grupo, porque yo la estaba mandoneando. ¿Qué clase de amiga te está mandoneando pero a la vez permite que te pires con el grupo que le hacen bullying a ella y no te dice absolutamente nada hasta que eres tú la que empieza a atacar? Porque esa es otra. A mí me chupaba un huevo si ella se iba con los otros o tenía una amistad con ellos o lo que fuera. Yo lo único que quería es que no se pusiera en mi contra y se pirase de mi lado. Con esta chica obviamente se terminó ya la amistad. Quizá por eso a día de hoy me cuesta muchísimo llamarme bien con alguien que tiene relación con gente que me cae mal u odio, porque en su momento me la jugaron y me provoca una inseguridad y un miedo muy bestia cuando una persona que yo quiero se junta con alguien que me tiene odio, me guarda rencor por algo o simplemente le caigo mal. Así que, en fin, si alguien no merece vuestra amistad, no se la deis. Tened cuidado porque hay gente muy veleta, a quien hoy llamáis amigo, mañana le podéis llamar verdugo, porque la gente que es manipulable, sumisa, sin personalidad, con muchas carencias, tiende a dejarse llevar por lo que cree que le va a hacer más feliz, aunque esté equivocada. Y aunque este no haya sido el vídeo más feliz del mundo, espero que al menos os sirva para detectar a aquellas personas que os pueden hacer daño y que
que sepáis alejarlas a tiempo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!